Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión os explicaré una de las mejores formas naturales y económicas de aportarle calcio a nuestros canarios, silvestres y exóticos. En primer lugar, os explicaré las propiedades y beneficios que tiene la cáscara de huevo en nuestros ejemplares. Posteriormente, os indicaré los pasos que debemos realizar para tratar de manera correcta la cáscara de huevo. Y por último, os enseñaré las diferentes formas de suministrarla a nuestros ejemplares. ¡Empezamos! Entre los beneficios y propiedades que aporta la cáscara de huevo, podemos decir que es una gran fuente de calcio, ya que este mineral constituye más del 90% de su composición, por lo que es muy recomendable suministrárselo antes y durante el periodo de cría, para garantizar una correcta formación de los huevos y un buen estado de salud de los pichones. Además, incrementa la puesta, ayuda a la formación de los huevos, mejora los estados carenciales por desequilibrios alimenticios, contrarresta los efectos de las semillas grasas, disminuye el porcentaje de mortalidad de los pichones, ya que estimula el sistema inmune debido a que contienen zinc y magnesio. Y por último, estimula la formación del raquis de la pluma, que es el eje central de la pluma que ayuda a mejorar el plumaje de nuestros ejemplares. A continuación os explicaré dos métodos para tratar la cáscara de huevo. Estos métodos son muy importantes y debemos realizar algunos de ellos antes de aportarle la cáscara de huevo a nuestros ejemplares. El objetivo que perseguiremos cuando realicemos algunos de estos métodos será evitar la aparición de posibles enfermedades como puede ser la salmonelosis. Método 1. Una vez que hemos abierto los huevos, lavaremos bien los cascarones. Y los introduciremos en el microondas de 2 a 3 minutos, para eliminar todo tipo de bacteria que pueda hallarse en la cáscara del huevo. Método 2. Herviremos los huevos durante unos minutos. Para posteriormente pelarlo y eliminar la membrana del interior del huevo. Por último, introduciremos en el horno los cascarones de huevo, ya que el calor nos permitirá eliminar todas las bacterias que se encuentren adheridas a la cáscara de huevo. Por último, os indicaré las diferentes formas de suministrar las cáscaras de huevo. Directamente. Pondremos la cáscara de huevo directamente en el interior de la jaula. Molida. Con la ayuda de un mortero vamos a moler las cáscaras de huevo hasta conseguir una textura muy similar a la del gris. En polvo. En este caso utilizaremos un molinito de café y moleremos todo muy bien hasta conseguir convertir las cáscaras en polvo. Opcionalmente podemos utilizar un colador para tamizarlo. Si lo convertimos en polvo, se puede mezclar perfectamente con la pasta de cría que normalmente utilicemos, lo que será beneficioso para nuestros ejemplares. Espero que les haya resultado útil e interesante el vídeo, que se animen a darle uso a las cáscaras de huevo, ya que es una forma natural de aportarle calcio a nuestras aves. Comentad qué os ha parecido el vídeo y como siempre, les espero en el próximo vídeo.